Soy Mabel Tapia, investigadora, curadora. He tenido el honor y la suerte de haber acompañado el nacimiento de Archivos del Común y acompañado también sus sucesivas ediciones en diferentes roles, desde la Red de Conceptualismos del Sur, plataforma de la que soy parte. Mi nombre es Cintia Schufer, soy archivera e investigadora chilena y actualmente junto a Lucía Bianchi coordinamos la Red de Conceptualismos del Sur. Me llamo Damián Cabrera, soy de Paraguay, trabajo en el Centro de Artes Visuales Museo del Barro y también soy integrante de la Red Conceptualismos del Sur. En la última edición de Archivos del Común 4, Archivos por Venir, trabajé también en la organización del evento. Mi nombre es Fernanda Carvajal. Soy chilena, pero vivo hace mucho tiempo en Buenos Aires. Formo parte de la Red Conceptualismos del Sur desde el año 2009 y estuve en la coordinación desde el 2017 al 2019. He participado en varios de los proyectos de archivo de la red y ahora estoy más vinculada al nodo publicaciones, pero bueno, estamos ahí hace muchos años. Mi nombre es Mela Dávila y bueno, fui durante la primera época del Centro de Estudios y Documentación del MACBA la responsable junto con el equipo de ponerlo en marcha y después durante 2 años, entre el 2015 y el 2017, fui responsable de actividades públicas en el Museo Reina Sofía y entonces pues participé de manera un poco lateral en la organización del primer encuentro de Archivos del Común y ya de forma mucho más intensiva en el segundo encuentro, el que tuvo lugar en el 2017. Soy Sara Buraya y soy coordinadora de Museo Tentacular, hasta hace poquito conocido como Museo en Red, y soy una de las organizadoras de Archivos del Común. Desde Museo Tentacular venimos sosteniendo desde el inicio la relación con la Red Conceptualismos del Sur, que es una de las redes con las que trabaja el museo y en este caso es la red con la que organizamos Archivos del Común desde el Museo Reina Sofía desde el año 2015. La Red de Conceptualismos del Sur es una red que propicia lazos políticos y afectivos para vincularnos con prácticas artísticas y archivísticas, principalmente vinculadas en América Latina. Desde ese lugar tomamos posición, situamos nuestro pensamiento y nuestras prácticas para imaginar políticas comunes que nos permitan seguir indagando y avanzando en las investigaciones que realizamos. Archivos del Común es un encuentro bianual que organizamos desde el museo y la red con el objetivo de convocar distintas experiencias de archivo o procesos de personas, colectivos, agentes que han guardado la memoria de un lugar, de un movimiento, de un acontecimiento y que se distinguen por no ser necesariamente archivos institucionales, sino más bien partir de un lugar que valora la memoria, ¿no? Y ese legado como un común. Un libro muy conocido de Argentina, de Camila Sosa Villada, que en la tapa hay una foto de 2 chicas arriba de un caballo, eso es una foto del archivo. Entonces, desde la primera parte es, desde el momento que nos entra la donación de la compañera, le pedimos permiso de qué fotografías se pueden usar y cuáles no, y ya ahí entra nuestro protocolo de qué se usa y qué no, y después nosotras tratamos de que el archivo le llegue a la gente mediante todos estos trabajos, desde Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, para que le llegue como la mayoría de la gente que ve el trabajo, y muchas veces se interioriza sobre nuestro proyecto desde esa forma. Redes y Enlaces de Arte Latinoamericano es una plataforma web que reúne diversas experiencias de exposición, diseminación y acceso a materiales artísticos, contenidos en colecciones, archivos, repositorios, centros de documentación e instituciones latinoamericanas, con el objetivo de enlazar y generar conexiones simultáneas entre cada uno de estos puntos de entrada, enmarcados en el advenimiento de los medios digitales y su potencialidad para compartir obras y documentos de arte latinoamericano. Nace en 2015 como esos amores que no presienten, que no imaginan un mañana. Y luego vino un mañana y otro mañana y otra mañana y estamos en la 5ª edición 8 años después. Es cierto que ese primer encuentro generó una relación de pares allí donde parecía que no podía suceder. Y esto abonó un terreno de experimentación institucional que desbordó por mucho lo que fue el seminario de archivos y también generó la posibilidad de seguir haciendo
otras ediciones. Coincidir en el mismo espacio y en el mismo momento con gente que se dedica a cosas parecidas a las que una hace desde contextos y desde perspectivas tan diferentes, ¿no? Como lo institucional, lo parainstitucional, lo perinstitucional, etcétera, pues siempre es muy enriquecedor y es una carga de energía para continuar trabajando. Unos modos de trabajo que funcionan a través de un intercambio sostenido, constante, ¿no? De una serie de conversaciones encadenadas, de un enriquecernos desde nuestras distintas perspectivas, las compañeras del museo y las compañeras de la red, que tienen otros perfiles, digamos, y a partir de este diálogo constante, negociación, se generan una serie de afectos y de, digamos, afinidades intelectuales y amorosas a través de las que hemos construido el seminario y el encuentro, y esto se nota mucho también en el ambiente que se respira en Archivos del Común cada día, ¿no? Además, para mí la cuestión es que llevo muchos años hablando de archivos y los temas no se agotan. Los temas cambian y se metamorfosean y hay como diferentes cuestiones que quizá discutíamos mucho hace 8 o 10 años y que ahora hablamos menos sobre ellas, ¿no? Como la pertinencia de la existencia de un archivo en un lugar como este, en un centro de arte contemporáneo. Pero surgen muchas otras que de repente pues, no nos habíamos planteado y sí que hay que empezar a hablar de ellas. A lo largo de los años hemos ido girando un poco los ejes de trabajo que han pasado, pues, no sé, desde la tecnopolítica y la soberanía tecnológica en los archivos, las cuestiones materiales, de cómo sostenerlos, tanto a nivel económico como a nivel humano, ¿no? De quién sostiene los archivos y quién puede trabajar en ellos cuando no se trata de archivos institucionales. La cuestión de la inapropiabilidad o la apropiabilidad de los archivos. Muchos archivos de artista han sido adquiridos, comprados por instituciones de arte contemporáneo, en concreto instituciones del norte global, y Archivos del Común ha indagado sobre la cuestión de cómo podemos no proteger, pero sí dar digamos, una dimensión más pública, más de uso, más activa, más abierta y más interpelable y accionable al trabajo con los archivos. Creo que el primer impacto tuvo que ver con quizá algo que es más teórico, pero que era desplazar un poco la distinción entre lo público y lo privado, para empezar a pensar otro binomio que era todavía más complejo, que era la oposición entre la propiedad y lo común. Para mí lo común o lo inapropiable es más como una fuerza de perturbación que un estado acabado, final, puro, digamos, ¿no? Son como pequeños procedimientos que se van insertando en nuestros modos de hacer. La figura de lo inapropiable nos fue permitiendo pensar de manera mucho más compleja qué es lo que pasa también en eso que llamamos un cuerpo de archivo. Cuando pensamos, por ejemplo, en no separar, en que sea como que cada archivo no se divida, tiene que ver también con que lo común es lo que pasa entre los documentos que conforman ese cuerpo, ¿no? No son solamente las piezas sueltas, sino que hay algo que está ocurriendo entre los documentos que hace también que ese acervo nos hable también mucho más allá de las piezas individuales como un conjunto. Esta posibilidad de común se abre como una zona de contacto, como una frontera, una encrucijada, en la cual se pueden construir unos parentescos que si están fundados sobre todo en una solidaridad que no tiene en su fundamento un principio de acumulación o de apropiación de la vitalidad de los archivos, puede devenir una especie de corredor biológico a través del cual se pueden como contrabandear sentidos y sobre todo potencias que provenientes de distintas temporalidades, de distintas experiencias y sensibilidades pueden estallar en algún momento precisamente para combatir y contestar esas energías petrificantes, esas fuerzas violentas, autoritarias que desestabilizan la solidaridad y que en cierta medida anulan el tránsito del amor. Archivos del Común es el lugar que nos convoca a pensar el archivo desde otras coordenadas, no tan aterrizadas solamente en la práctica museística institucional, sino al revés, expandidas, abiertas, ¿no? O estalladas en toda una miríada de prácticas de lo común de las que el museo
pretende, quiere y firmemente apuesta por aprender, ¿no? Y porque transformen nuestras prácticas institucionales desde ese intercambio constante con esas otras prácticas de archivo que vienen de lo común. También es un espacio para la duda. Creemos súper importante la activación de una imaginación archivística que nos permita como seguir viéndolos críticamente, seguir cuidándolos, ¿no? Y seguir como imaginando ese porvenir de los archivos, ¿no? El lugar que tienen hoy en un escenario en profunda crisis, en un escenario en el que el cuidado también está en crisis y que es relevante como seguir pensándolo y seguir como intencionando esos ejercicios de imaginación que nos permitan seguir cuidando esas memorias.